Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento clave, fundacional, la Revolución de Mayo de 1810, acá en el Río de la Plata. Tenemos varios materiales interesantes, fragmentos de la época, análisis históricos, hasta algunas transcripciones que, nos pueden ayudar a entender qué pasó en esa semana tan intensa en Buenos Aires. Exacto. La idea es esa, ¿no? Usando solo estos documentos que tenemos, tratar de desentrañar los hechos, pero también las ideas que estaban ahí chocando, las motivaciones, las consecuencias inmediatas. Queremos ver qué hilos podemos seguir para entender ese momento, que fue un quiebre total, y responder un poco a esa pregunta. ¿Qué fue realmente la Revolución de Mayo? Perfecto. Entonces, empecemos a desarmar esto, porque esto no salió de la nada, ¿no? ¿Qué estaba pasando afuera? En Europa, en España, ¿qué preparó el terreno para 1810? Bueno, el catalizador principal, sin duda, vino de allá, de Europa. Hay que pensar que Napoleón había invadido España un par de años antes, en 1808, y el rey, Fernando VII, que era el rey reconocido por las colonias, estaba prisionero. Eso creó un vacío de poder enorme, una crisis de legitimidad tremenda en América. La cabeza, digamos, no estaba. Claro, el rey legítimo, fuera de juego. Y acá, en el virreinato del Río de la Plata, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo reaccionaron? Hubo un tiempo de incertidumbre. Se formaron juntas en España que intentaban gobernar en nombre del rey. Pero la noticia que aceleró todo acá fue la caída de la Junta Central de Sevilla. Esa junta cayó en enero de 1810, pero la noticia, viste cómo eran las comunicaciones, llegó acá recién a mediados de mayo. Y esa junta era como el último bastión de autoridad española legítima que resistía a Napoleón. Cuando cayó, fue la gota que colmó el vaso. ¿Y por qué fue tan determinante esa caída? ¿Qué tenía de especial? Porque el virrey que estaba acá, Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo había nombrado justamente esa junta central que ahora, no existía más. Entonces, la pregunta que estalló en Buenos Aires fue, si la autoridad que nombró al virrey ya no está, ¿con qué derecho gobierna Cisneros? ¿Quién tiene el poder ahora? Esa pregunta quedó flotando, cargadísima de tensión. Y ahí llegamos a la famosa Semana de Mayo. Acá los documentos empiezan a mostrar una urgencia terrible. ¿Cómo fue el día a día? ¿Cómo se desencadenó todo en Buenos Aires? Fue una semana, frenética. Del 18 al 25 de mayo más o menos. La presión de los grupos criollos que venían ganando peso, militares, civiles, intelectuales, se hizo insostenible para Cisneros. Le exigieron que convocara un cabildo abierto para discutir qué hacer. Para un momento, cabildo abierto. Los textos lo nombran como algo central, pero ¿qué era exactamente? Buena pregunta. El cabildo era como el ayuntamiento, la institución municipal de la colonia. Un cabildo abierto era una reunión especial, extraordinaria. No iban solo los funcionarios de siempre del cabildo, sino que se convocaba a la parte principal y más sana de los vecinos, o sea, los hombres importantes, propietarios, gente influyente, curas, militares de alto rango. Era un mecanismo que existía en la ley española para situaciones muy graves, y la de mayo de 1810 era sin duda una situación gravísima, excepcional. Entendido. Una especie de asamblea de notables para una crisis. Y en ese cabildo abierto del 22 de mayo, ¿qué se dijo? Me imagino un debate fuerte. Los documentos reflejan eso, sí. Un debate intensísimo. Una de las posturas fuertes que apareció fue la que algunos llaman la de la gestión de negocios, o a veces se simplifica como la de la hermana mayor. Básicamente decía que, como no había poder en España y había caído la Junta Central, Buenos Aires, por ser la capital del virreinato, tenía la responsabilidad, y algunos dirían el derecho, de hacerse cargo del gobierno temporalmente. Suena lógico si sos de Buenos Aires, pero me pregunto, leyendo un poco entre líneas en las fuentes, si no lo vieron enseguida los otros como una jugada de poder porteña. ¿Cómo se justificaba más allá de somos la capital? Es una observación muy pertinente, sí, y conecta con tensiones que vinieron después. La justificación formal era que Buenos Aires actuaba en depósito. O sea, guardaba la soberanía de Fernando VII y representaba los derechos de las otras ciudades y provincias, hasta que la situación en España se aclarara o el rey volviera.
Se presentaba como una medida de emergencia para mantener la unidad y los derechos del rey, no como una ruptura, al menos no abiertamente en ese momento. Una justificación, digamos, prudente. ¿Qué otras ideas se escucharon en ese debate tan importante? Y que las fuentes destacan porque tenía una base legal, la teoría de la retroversión de la soberanía a los pueblos. Esta doctrina, que venía de la filosofía política española antigua, de pensadores como Suárez, decía que el poder originalmente estaba en el pueblo, en la comunidad organizada, que se lo daba al rey. Si el rey faltaba, desaparecía o estaba impedido como Fernando VII prisionero, la soberanía no se perdía, sino que revertía, volvía a su origen, los pueblos. Ah, eso es fascinante. O sea, no era solo que Cisneros perdía legitimidad porque cayó la junta que lo nombró, era más profundo. Si falta el rey, el poder mismo vuelve a las comunidades locales, a los cabildos. Eso le da otro peso a la cosa. Exactamente. Le daba una base legal y filosófica a la idea de que las propias comunidades de acá podían y debían gobernarse solas ante la falta del rey. Este argumento fue muy potente, resonó mucho, y el resultado práctico de ese cabildo abierto del 22 fue clarísimo. La mayoría votó por sacar a Cisneros. Y listo, se fue Cisneros y se armó la junta nueva. No, no tan rápido. Hubo idas y vueltas, maniobras. Se intentó armar una junta el 24 que la presidía el propio Cisneros, con algunos criollos, pero eso generó una reacción tremenda de los sectores más decididos. Sobre todo los militares de los patricios, con Cornelio Saavedra a la cabeza, y los grupos civiles más activos. La presión en la plaza fue enorme. Finalmente, el 25 de mayo se obligó a renunciar a esa junta que duró un día y se formó la que conocemos, la primera junta de gobierno. La famosa primera junta. Saavedra presidente, Moreno y Pazos secretarios. Un antes y un después, sin duda. Pero leyendo los documentos, da la sensación de que esa foto del 25 de mayo, tan unida, quizás escondía tensiones fuertes. ¿Estaban todos de acuerdo en qué hacer después? No, para nada. Eso es clave entenderlo, y las fuentes lo marcan mucho. La Revolución de Mayo no fue un bloque homogéneo con un plan único. Fue un proceso lleno de matices, intereses distintos, visiones enfrentadas sobre el futuro. Por un lado, tenías un montón de criollos que querían más autonomía política, económica, ¿viste? Estaban cansados de las trabas comerciales de España, de que no los nombraran para cargos importantes. Y dentro de esos criollos las fuentes marcan diferencias, ¿no? Se habla mucho del contraste entre Saavedra y Moreno, por ejemplo. Sí, totalmente. Los documentos permiten ver al menos dos corrientes grandes dentro de la misma junta. Por un lado, una visión más moderada, digamos, representada quizás por Saavedra, el presidente, jefe del regimiento más fuerte. Él parecía buscar una transición más ordenada, manteniendo cierta continuidad, asegurando el control militar, quizás sin buscar romper del todo ya mismo. Y por otro lado, figuras como Mariano Moreno, el secretario. Él representaba un ala más radical, influido por la Ilustración, la Revolución Francesa. Moreno impulsó cosas más audaces. Abrir el puerto, crear un diario revolucionario, la Gaceta. Parecía apuntar a cambios más profundos, quizás ya a una independencia de hecho. Y esa tensión no era solo de ideas, también era territorial, ¿no? Hay un detalle muy bueno en uno de los textos sobre unos panfletos anónimos que circularon justo después en Buenos Aires. Acusaban a miembros de la Junta de ser forasteros gobernando la ciudad. Nombran al potosino Saavedra, al cordobés Funes, que se sumó después, al correntino Cosio. Exacto. Ese dato es fascinante. Muestra qué temprano apareció esa tensión que va a ser central en nuestra historia, el recelo entre Buenos Aires y el interior. Apenas se formó la Junta, ya había voces que la veían como un gobierno de extraños. O, al revés, desde el interior, empezaban a preguntarse con qué derecho Buenos Aires decidía por todos. O sea, la semilla del conflicto unitarios versus federales, entre el proyecto centralista porteño y las autonomías provinciales, ya estaba ahí, en esos primerísimos días. Sin ninguna duda. Autores que vinieron después como Alberdi, que analizaron esto décadas más tarde y cuyas ideas están en parte de nuestros materiales, decían eso, que el localismo o federalismo argentino nació ahí, en esa reacción de los pueblos, las ciudades con cabildo, que sintieron que la soberanía les había vuelto a ellos cuando cayó el rey. Cada uno se sintió con derecho a gobernarse.
Fíjate que incluso Moreno, a quien a veces se lo asocia solo con el centralismo, en sus escritos hablaba de una posible estructura federal como una reunión de muchos pueblos o provincias independientes, pero sujeta a un consejo general. El tema de cómo armar un poder central respetando las autonomías locales fue el gran dilema que nació ahí. Entonces se forma la Junta, con estas tensiones ya presentes. ¿Qué hicieron primero? ¿Cuáles fueron las acciones concretas y con qué problemas se encontraron enseguida? La Junta actuó rápido en varias cosas. Algo clave fue mandar circulares a los cabildos del interior. Los invitaban a reconocer la nueva autoridad y a mandar diputados para armar un Congreso General que definiera cómo gobernar. Aunque ese Congreso tardó mucho en hacerse y fue muy problemático, la convocatoria en sí ya era un paso grande para intentar que la Junta tuviera legitimidad más allá de Buenos Aires. Y en lo militar, que parecía fundamental en ese momento. Se dedicaron a reorganizar el ejército, a crear uno leal a la revolución. Y acá hay un detalle interesante que mencionan las fuentes. Ordenaron que las compañías de indígenas pardos y morenos, que ya existían, se integraran a los regimientos criollos, en pie de igualdad legal con los españoles peninsulares. Hasta crearon un cuerpo nuevo llamado Regimiento de América, buscando quizás un símbolo de unidad continental. Parece un gesto importante, ¿no? Al menos en los papeles, romper con algunas jerarquías sociales y étnicas de la colonia dentro del ejército. Sí, tenía esa carga simbólica, claro, aunque la realidad social era más compleja, obvio. Pero más allá de esos primeros pasos, organizar un gobierno nuevo y, sobre todo, mantener unido el viejo virreinato con las resistencias internas y la amenaza realista, bueno, fue una tarea dificilísima, llena de problemas desde el principio. ¿Problemas como cuáles? Las fuentes hablan de dificultades casi desde el día 1. Por ejemplo, los primeros intentos de juntar ese Congreso General que te decía, fracasaron. El primer triunvirato que reemplazó a la Junta Grande, la Junta inicial, más los diputados del interior, disolvió esos intentos. Después, la Asamblea General Constituyente que se convocó para 1813, aunque logró cosas muy importantes, tampoco pudo cumplir su objetivo principal. Hablemos de esa asamblea del año 13. Los textos le dan bastante importancia. ¿Qué sí consiguió? Logró avances con un impacto social y simbólico enorme, ¿sí? Decretó la libertad de vientres. Los hijos de esclavas nacidos desde entonces serían libres. Ojo, no abolió la esclavitud del todo, pero fue un paso. Abolió el tributo indígena y trabajos forzados como la mita. Sacó los títulos de nobleza, la tortura judicial y, muy importante, estableció símbolos patrios, el escudo, el himno nacional. Fue un hito legislativo, sin duda. Una lista impresionante de medidas, la verdad. Pero dijiste que no cumplió su objetivo principal. ¿Cuál era y por qué no pudo? Profundos insalvables, las fuentes lo describen así, crudo, entre los diputados de Buenos Aires y los del interior, sobre cómo organizar el nuevo Estado. La cuestión del centralismo versus federalismo volvió a ser la gran traba. Los documentos hablan de un fuerte afán hegemónico de la élite porteña que quería controlar todo. Esa percepción fue clave para que fracasara. Absolutamente. Esa pretensión de Buenos Aires de liderar, de dictar las reglas, de no compartir el poder de verdad, generó una resistencia enorme en muchas provincias. Sentían que les pedían apoyo para la guerra, para la revolución, pero no les daban participación real para decidir cómo iba a ser el país. Eso hizo que varias provincias, sobre todo las del litoral, con líderes como Artigas, empezaran a desconfiar de Buenos Aires y a seguir su propio camino, defendiendo proyectos federales, autónomos. Y encima de todo esto, claro, estaba la guerra durísima contra los realistas, que seguían fuertes en lugares como el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Entiendo. Un panorama complicadísimo. Guerra afuera y conflictos adentro, casi al mismo tiempo. Recapitulando entonces, más allá de formar la Junta y empezar la guerra, ¿cuál diríamos que fue el significado más profundo, más inmediato, de esa Revolución de Mayo, según lo que leemos en estos materiales? Mira, creo que el significado más importante, y en eso coinciden las fuentes, es que mayo de 1810 fue la ruptura irreversible del lazo colonial con España, acá, en el Río de la Plata. Aunque la independencia formal se declaró recién 6 años después, en 1816, el proceso empezó ahí, en mayo de 1810, sin vuelta atrás. Se sacó al virrey, representante del rey, y se puso una junta que surgió de la voluntad local. Bueno, al menos de una parte de ella.
Uno de los textos lo llama un quiebre del orden social y político que existía, y creo que es una definición muy buena. Se abrió una etapa nueva. Un momento fundacional, sí, pero como vimos cargado desde el inicio con tensiones, con contradicciones que iban a marcar toda la historia que vino después. Precisamente, Mayo abrió la puerta no solo a la independencia, sino también a un siglo de debates feroces y guerras civiles sobre cómo organizar esa nueva nación. Las preguntas que estallaron esa semana, ¿centralismo o federalismo? ¿Qué rol para Buenos Aires? ¿La relación con las provincias? ¿Cuánta participación para la gente? Son las preguntas que resonaron décadas y que de alguna manera siguen estando presentes. Las fuentes nos muestran que no fue un evento simple, ni heroico en un sentido ingenuo. Fue el comienzo de un camino muy conflictivo y complejo. Es impactante ver cómo en esos poquitos días de mayo se concentraron tantas fuerzas, ideas opuestas, dilemas que definieron caminos tan largos. Los materiales que vimos nos alejan de cualquier visión simplista, ¿no? Nos muestran un proceso vivo, humano, lleno de dudas, de peleas. Totalmente de acuerdo. Y nos deja pensando. Algunos textos hablan de la revolución como un paraíso inconcluso, una herencia que es un tesoro y a la vez un desafío que nos interpela hoy. Quizás la pregunta que queda flotando después de esta inmersión en las fuentes de 1810 es, ¿de qué manera esa tensión original tan fuerte entre un centro que quiere mandar y las provincias que buscan autonomía e integración sigue apareciendo hoy en los desafíos que tenemos para construir un proyecto de país que sea de verdad compartido y equilibrado? Una pregunta potente, sí, y muy actual. Nos deja pensando mucho. Hasta nuestra próxima exploración.